para ir introduciendo todo este tema, por supuesto, vamos a hablar de Vizcarra, ya lo sabes, y más ahora con la noticia de su liberación, ¿qué te motivó a escribir el perfil del lagarto? Porque hay muchos políticos de los cuales hablar mucho, pero por qué Martín Vizcarra? Mira, porque cuando me puse a investigar a fondo la actuación pública de Vizcarra, que no era nuevo cuando fue presidente, recuerden que él se postula por primera vez a ser gobernador de Ujú. Moquegua allá por el 2008, ¿no? Eh, Estaba de boga, era el político quizá con mayor apoyo, ¿no? Recuerden que cuando cierra el Congreso a finales de septiembre del 2019, Espera, un momentito. Antes de que sigas viendo este video, te invito a suscribirte al canal de Somos Libres, porque vamos a estar sacando extractos como estos casi todos los días. En el programa Achora tu causa. Si quieres conectarte todos los días a las 12 en punto hasta la 1:30 de la tarde, junto a Mirko. Así es que no te olvides de suscribirte, ponernos like y si deseas dejarnos un comentario. Con eso, sigue viendo el video. la gente lo apoyaba en los medios, muchos periodistas eran incondicionales a él. Estaba como catalogado como el político provinciano, tenía esa aura de honesto, de haber hecho una muy buena gestión en Moquegua, sobre todo en la educación pública, ¿no? Decían que él había logrado la excelencia en los colegios públicos de su región, etcétera. Pero cuando uno empieza a revisar su biografía, habían cosas que no cuadraban, ¿no? Habían como datos que en su biografía limpia hacían ruido. Y entonces como periodista de investigación dije, acá solo hay dos opciones. O que tiene enemigos canallas que le han inventado estos cargos y efectivamente él ha logrado archivarlos, porque eran 40 denuncias penales en el Ministerio Público, ¿no? 40 Claro, denuncias penales, ¿para qué momento? O sea, ¿para qué año? para cuando se postula a vicepresidente con Ya, PPK, porque ¿no? ¿2016? eso es muy curioso, Sí, porque nosotros tuvimos acá a Mercedes Arauz y tengo entendido que en algún momento trabajaste con ella sí. en PCM y nosotros le hicimos la pregunta sobre si es que ya se sabían o se podían saber sobre este tipo de cosas que pesaban Estos sobre Martín chicharrones. Vizcarra. O sea, a tu criterio, después ya de haberlo investigado profundamente, ¿crees que los partidos políticos, porque sabemos de que tanto el Fujimorismo como PPK buscaban de que Vizcarra sea parte de su plancha presidencial? No, Vizcarra, ¿Se podían saber ese tipo de cosas a ese punto? O sea, el 2016 se hubieran podido hacer, ya se sabían o se podían saber ciertas cosas que ya eventualmente hemos sabido sobre Vizcarra, especialmente como gobernador regional. mira, el 2016 Vizcarra era un político apetecible para cualquier partido nacional, Mm, porque venía con esa aura de haber tenido una muy buena gestión en Moquegua, además líder indiscutible del Moqueguazo, recuerdan cuando él se enfrenta, y claro, habían denuncias penales, pero él fue muy hábil en dos cosas, en construir una imagen pública, incluyendo cooptar a sus detractores locales en Moquegua y manejar muy bien los hilos del Ministerio Público. Recuerden que uno de los fiscales, desde sí, antes. desde antes, uno de los fiscales que trabajó en Moquegua y que investigó algunos casos de Vizcarra se llama José Domingo Pérez, por si Mm, acaso, ¿no? Y él tenía una maquinaria bien aceitada porque manejaba un fondo de una gran empresa minera que tiene mucha plata y ahí ha puesto a una concuñada suya. Así que en Moquegua, donde la economía se mueve básicamente por la minería, él tenía los claro. fondos públicos, cómo poner publicidad a los medios. Me consta, cuando hice mi investigación, nadie quería meterse con él porque a todos repartía, ¿no? Mm, Así que cuando llega a la plancha del PPK, algunos le sacan sus denuncias penales y él tenía pues la coartada perfecta. Oye, todo está archivado y efectivamente estaba archivado. Entonces cuando PPK y Mecha Arao revisan, dicen, oye, sí, cuando tú ejerces el poder, normalmente te denuncian, pero la simple denuncia no significa que tú tengas responsabilidad penal o que realmente mm. tengas algo que ver en malos manejos. Entonces fue su coartada perfecta, tenía la excusa, porque lo tenía en el papel, y por eso es que logran convencer a PPK de que él debía haber sido el candidato al primer vicepresidente, porque lo que querían era alguien de provincia,
que tenga pues un arraigo del interior, en este caso del sur, y que se presentaba incluso como un buen gobernante, ¿no? Ingeniero civil de profesión, Uni. De la uni, de la claro. UNI, que además había hecho una gestión que en ese momento era aceptable y logró convencerlos, a pesar de que, seguro Meche te ha contado, PPK la buscó en México, donde ella trabajaba Sí. como Sí. representante del BID y le ofreció la primera vicepresidencia. Después Mm. cambiaron ahí un grupo de asesores, pero al final terminó traicionando a PPK en alianza con el Fujimorismo, agazapado en la embajada de Canadá. Y después los traicionó a ellos, ¿no? Apenas tuvo una ventana Con de Daniel oportunidad. Salaverry, ¿no? Sí, por supuesto. Cuando apareció este escándalo, para mí, sobrevalorado de los llamados cuellos blancos del puerto, es que los traiciona de inmediato, los arrincona y los disuelve, ¿no? Sí, justo tenemos varias preguntas, obviamente, sobre Martín Vizcarra, pero la primera pregunta es, bueno, ya sabemos que, si puedes poner en pantalla, por favor, la tercera sala de apelaciones ha dicho que Vizcarra solo estará en comparecencia simple. ¿Tú crees que Vizcarra intentará afrontar su proceso acá en el Perú o tú crees que incluso hay un peligro de fuga y buscará asilo en alguna embajada? Mira, lo que te puedo decir es que la carpeta fiscal del caso Moquegua, que son los casos emblemáticos del hospital y de Lomas de Hilo, es el único caso que yo conozco en mis 35 años de periodista que la coima tiene factura y está en el expediente. ¿Qué factura es? La factura del avión charter que le pidió Vizcarra alquilar a Obrainsa para llevar a una delegación de bolivianos, donde estaba Luis Arce en ese momento, ministro de Economía de Evo Morales, hoy presidente saliente de Bolivia, para que los lleve de Lima a Hilo y viceversa. Él usa su cuenta oficial del GORE, del Gobierno Regional de Moquegua, le escribe a la secretaria del gerente general de Obrainsa y le dice, esta es la relación de pasajeros, le pido que alquile este avión a cuenta de lo pactado. ¿Y qué era lo pactado? Era la coima que él exigía de 1.300.000 soles para darle la buena pro a un concurso que ellos ya habían ganado, digo, el consorcio de Obrainsa con otra empresa, a través del UNOPS. Por eso que Vizcarra mañosamente dice, no, este es un concurso, una licitación que lo hizo Naciones Unidas. Oye, un momentito, ellos hicieron el concurso, pero el que definía quién daba la buena pro, o sea, el que firmaba el contrato era Vizcarra. Y para firmar el contrato, Vizcarra exigía el 2% del precio de la obra, que en ese momento era 1.300.000, que los ha cobrado en partes, como también exigió en el otro caso de Lomas de Hilo, donde pidió 1.000.000, incluso la última entrega se produce en agosto del año 2016, cuando él ya es ministro de Transportes, en la casa de José Hernández, en esta escena cinematográfica, ¿no? Parece una escena del Padrino, donde pone la plata en una repisa, Sí. Hernández se va a la cocina y él se acerca y lo pone en la casaca. Además pide que sea en dólares para que sea menos bulto, ¿no? ¿Y por qué le dan cuando se supone ya dejó de ser gobernador y era una deuda de una coima y en la coima no hay recibo, ni factura, ni pagarés, ni cheques que se firmen para exigirla? Porque era en ese momento el ministro de Transportes y estas empresas seguían contratando con el Estado. Entonces, los gerentes, los dueños de la empresa dicen, oye, hay que pagarle lo que le debemos a Vizcarra porque si no nos va a cortar las obras en el MTC, ¿no? Tan simple como eso. Y con todas estas pruebas contundentes en su contra, claro, todavía el caso no llega a una sentencia, se espera que eso puede ser hacia final de año. Pero, ¿por qué vemos la revocatoria de la prisión preventiva ahora? Claro, quiero decir presuntamente, tendrá que ver algo de los nexos que tiene Vizcarra o los tejidos dentro del Poder Judicial, como mencionabas anteriormente, ya lo tiene hace muchos años. Sí, yo creo que Vizcarra sí tiene un poder real en el Poder Judicial y en el Ministerio Público también. Son los que lo apoyan desde que era presidente, ¿no? Y no necesariamente por cuestiones ideológicas, porque yo no sé ni siquiera cuál es su propuesta ideológica para el país de Vizcarra, ¿no? Es simplemente por esta idea de que enemigo de mis enemigos es mi amigo, ¿no es cierto? Y como Vizcarra se vende como el antifujimorista, que los ha disuelto, que los ha enfrentado, ¿no? Toda la
la caviarada, vamos a llamarlo con su nombre, y todos los antifujimoristas de antaño lo apoyan por esa idea de que es también antifujimorista, por un lado. Y por otro lado, él ha tejido, cuando ha tenido poder como presidente máximo, una serie de relaciones, incluso ha tenido una ministra que es hermana de la expresidenta del Poder Judicial y hoy, según mis fuentes, la que corta el jamón en el Poder Judicial, ¿no? Y tiene acceso y tiene llegada. Eso por un lado. Y por otro lado también, esta institución de la prisión preventiva en el Perú se ha usado tan mal y tantas veces que se ha desacreditado. Sí. Entonces hoy, y claro, en un país civilizado, la prisión preventiva, pues, es, como dicen los abogados, el último ratio, ¿no? Claro. Es decir, no tiene que ser La lo norma. usual, tiene que ser la excepción de la excepción, porque en un país democrático tú vas preso solo si te demuestran en un proceso con el debido proceso y con el derecho a la defensa que sí eres autor de ese delito y por lo tanto tienes una sentencia y te vas preso. En el Perú se ha hecho uso y abuso de la prisión preventiva y ya se ha desacreditado. En el caso de Vizcarra, yo creo que esta apelación es porque el Ministerio Público, o sea, concretamente Rafael Vela Barba, distraído en otras cosas probablemente, no ha estudiado bien la carpeta que ha hecho Germán Juárez Atoche, porque me parece que en el rubro arraigo laboral, Vizcarra no solamente no ha demostrado que tiene un arraigo laboral, sino para hacerlo, para tratar de demostrarlo en el camino ha cometido fraude procesal, porque ha inventado contratos con fechas anteriores y claro, cuando le exigen fecha cierta va a un notario y el notario le da fe de esos documentos, pero con fecha posterior al pedido de detención o de prisión preventiva. Además, esta empresa familiar que primero era de la hija, después la pasan a la esposa, antes de los hermanos, usa su abogado a una asistenta de su estudio para que sea la representante legal y aparezca en el contrato con su nombre, para que no relacionen con la familia. Pero cuando nosotros hemos hecho la investigación, esa empresa no tenía un solo centavo de ingresos cuando contrata a Vizcarra. Y entonces, ¿cómo le va a pagar su recibo por honorarios profesionales? Y emite los recibos por honorarios profesionales después de que se pide la prisión preventiva. Entonces, él ha armado una falsedad para tratar de justificar que sí tiene arraigo laboral, que sí tiene trabajo. Y yo creo que eso no ha sustentado bien el fiscal Rafael López en la segunda instancia, Rafael Vela Barba, probablemente por distraído. Entonces yo creo que en este caso la sala se ha agarrado de eso y claro, también han usado una ley que recientemente ha aprobado el Congreso que pone límites a las etapas de un proceso penal, ¿no? O sea, 36 meses es suficiente como para que te den un resultado y si en esos 36 meses no te han dado un resultado, ya no cabe una medida coercitiva adicional. Por eso que no le pueden poner otro tipo de medida limitativa de su libertad como, por ejemplo, arresto domiciliario o incluso impedimento de salida. Hoy está con comparecencia simple y está en la última etapa de lo que se llama el juicio oral y como dice Daniela, máximo en diciembre debe haber ya un resultado en el proceso de Moquegua y según el expediente debe ser sentenciado a 15 años de pena privativa, ¿no? Sí, en todo esto me llamó mucho la atención y reiterando la primera pregunta que te hice. Entonces, si vemos que se ha inventado varias cosas para tener arraigo, entonces, ¿tú crees que se pueda ir a alguna embajada? Si es así, ¿de qué país? Y lo segundo, es grave, ¿no? Que un fiscal esté distraído, ¿no? O sea, es como que me llama mucho la atención que lo digas así, entonces yo lo llamaría incluso incompetencia, ¿no? Por supuesto, el equipo Lavallato, y lo ha demostrado no en este proceso, en todos los casos emblemáticos que tiene, o sea, a ver, Cócteles, ¿cuántas veces le han rechazado su denuncia a José Domingo Pérez? 21 veces. Ok, ¿supervisado por quién? Por Rafael Vela. A ver, en el caso Susana Villarán, la señora está presa, está detenida, está sentenciada, ni siquiera hay acusación, ¿no? Y así podemos hablar. Acabo de ver el expediente de los árbitros, por ejemplo. Le han aprobado una colaboración eficaz a un tal Horacio Canepa
un tipo que desde la década de los 90 hizo un fraude electoral, el Guanucazo, que ha involucrado de manera irresponsable a gente honorable, porque ha disparado como mono, como metralleta, diciendo que todos los árbitros de Odebrecht recibieron plata cuando no es así, y no ha podido demostrar con una sola prueba fáctica que lo que dice es verdad, pero sin embargo le han aprobado su colaboración. Eso se va a caer en el juicio, porque no hay cómo demostrar. Entonces, los fiscales tienen otras prioridades. El figuretismo, el tener poder, porque el hecho de estar ahí pudiendo disponer de la libertad y del patrimonio de muchas personas, les da mucho poder. Entonces ellos quieren disfrutar de ese poder. Y yo no descarto que también haya corrupción, porque al señor Vela en Contracorriente le hemos investigado la casa que tiene en La Molina, Sí. con una piscina que se construye después, además ni siquiera tenía licencia de construcción. Esa casa está valuada en $500,000. Ah, Claro, ¿de su dónde madre. sacas ese ¿De dinero dónde siendo un saca? funcionario público? Dijo, oye, yo he vendido mi departamento de Chacaría, ya, perfecto. ¿Y lo demás? Ah, no, tenía una herencia. Descubrimos, hicimos una línea de tiempo. Su departamento de Chacaría lo vende 3 años después de comprarse la casa de La Molina. Y su herencia de Chiclayo era el 10% lo que necesitaba como cuota inicial, 80,000 soles. Entonces, ¿de dónde, Y es alucinante que viene la autoridad del control del Ministerio Público, los censuran por unos meses, luego vuelven. O sea, no hay ningún tipo de rendimiento, o sea, de rendición de cuentas, ¿no? para Respecto nada, se al creen mal intocables. trabajo Vas, que vas- hacen estos vas a, vas a fiscales. ver que en unos años seguro se empieza a hacer carrera política, vas a ver. Sí, justamente preguntándote por el nombre del libro, ¿por qué los amigos de Vizcarra le decían el lagarto? Y sobre todo, ¿qué habilidades camaleónicas tiene este personaje para adaptarse a distintos contextos? Porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención cómo, aún estando con todo en contra y con tantas pruebas, él puede sonreír y decir, no, yo no robé, yo no recibí dinero, y te lo puede decir incluso mirándote a los ojos, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale esta habilidad camaleónica? Sí, cuando estuve en Moquegua, investigando un poco el pasado político, público de Vizcarra, era inevitable hablar de la familia, ¿no? Los Vizcarra Cornejo. En un pueblo chico como Moquegua, cada familia tenía su chapa, ¿ya? Entonces, averiguando con los familiares de él, los vecinos, y me dijeron que a los Vizcarra le llamaban los feos, ¿ya? Y después dije yo, oye, pero a Martín Vizcarra, ¿cómo le decían, no? Entonces llegué donde un primo de ellos, que es aprista además, igual que el padre. El padre fue pues mucho tiempo dirigente del APRA en la región sur, incluso llegó a ser constituyente el año 78, ¿no? César Vizcarra. Me dijeron, Martín es el que heredó de todos los hermanos esa condición de político de su padre, pero resultó más frío y más calculador. Y por eso que en la familia alguien le puso el lagarto, ¿no? Ah, era su familia, ¿no? Sí. Pero los amigos en el colegio también le decían el lagarto, me parece. No, hasta donde yo he rastreado en el colegio no le han dicho lagarto, pero sí en la familia. Un primo, Ah. y lo tengo grabado, me dice, mira, a él le decíamos en familia el lagarto, porque siempre ha sido frío y calculador, ¿no? Y cuando uno revisa su ejecutoria pública, pues no me voy a meter en la vida privada de él, él ha transitado básicamente con 2 características. La mentira, que llega al cinismo, siempre ha mentido, y la traición, que también es sistemática en su conducta pública, ¿no? Yo he rastreado cómo traicionó, por ejemplo, al propio partido aprista, porque cuando él se postula por primera vez como candidato a ser gobernador en Moquegua, lo hace por el partido aprista. O sea, Y de inmediato los traiciona, se va. el luchador del fujiaprismo postuló Por por supuesto, primera vez con claro. el partido aprista. Y cuando perdió, se desentendió de ellos y después buscó otra franquicia, digamos, política, otra carcasa política, y encontró a un profesor que tenía su movimiento local, lo convenció, se postula con ellos y al día siguiente de que asume como gobernador, igual los traiciona, los echa a un lado, ¿no? Ah. Lo mismo pasó cuando se postula por PPK, apenas pudo, lo traiciona y se hace presidente, ¿no? Pactando además Pacta con el con los fujimorismo. enemigos de entonces, como los enemigos de PPK, que eran los fujimoristas en ese momento, Que ¿no? después también los traiciona a ellos. Por supuesto. Y así podemos seguir Seguir,
Somos Perú los usa para postularse al Congreso y apenas puede hace su propia maquinaria política y con Salaverry hoy se odian, ¿no? Y fueron Pinkies. pinkies políticos, fueron socios políticos. O sea, Ya saben, gente, desconfíen mucho de las personas que lo ves en un partido, en otro, en otro, en otro, en otro, en otro, y al final no tienen ideología, ¿no? Su ideología es el dinero. no, lo que están buscando es poder, el poder por el poder y claro, de una manera, yo diría, perversa, ¿no? Porque se supone que la política es llegar al poder para servir a la gente desde Se el supone. poder, ¿no? Ellos no, ellos llegan al poder, tienen su cuota de poder y se sirven del poder para hacer negocios, para controlar el poder judicial y blindarse de las acusaciones por malos manejos, etcétera. Es eso lo que está pasando en Perú primero, ¿no? Son una suerte de caciques locales que están siguiendo a Lagarto porque creen que él es la locomotora que les va a jalar votos para finalmente llegar al Congreso. Y él, que está 3 veces inhabilitado, que no va a ser candidato a nada porque no puede, lo que quiere es tener una bancada lo más grande posible, diputados y senadores, que al final le sirva de moneda de cambio para transar, para negociar con el poder político, el poder del Congreso y blindarse, ¿no? Negociar sus votos en el Congreso para tener algún tipo de facilidad. Si es que lo condenan antes de las elecciones, buscar algún tipo de amnistía en el Congreso o indulto a nivel presidencial, porque él sabe que va a ir preso de todas maneras. O sea, el expediente está tan sólido y lo que quiere es tener un manejo directo de una bancada en el Congreso que le permita negociar, ¿no? Ahora, Qué buena Pepa nos ha dejado. sí, sí, sí. O sea, creo que esa perspectiva es muy importante porque yo creo que Martín Vizcarra, si bien puede que vaya a la cárcel o se asile o digamos cómo busque moverse, igual lo que ha demostrado los últimos tiempos es que él siempre va a querer estar involucrado en la política de alguna otra manera, sea a través de su TikTok, sea a través de algún alfil en el Congreso o manipulando los Algo. tejes y manejes de la justicia. Ahora, tenemos entendido que esta no es la única acusación que tiene Vizcarra, ¿no? Respecto, o sea, es la acusación más avanzada, ¿no? Sobre Tiene lo varias carpetas, digamos, fiscales. La última que yo recuerde es algo que investigó EFICOP de Marita Barreto, ¿recuerdan? Le pusieron el título de los intocables de la corrupción. Fue cuando lo allanaron en su departamento acá en San Isidro y lo encontraron con el pijama de Mickey Mouse, ¿recuerdan? Ya. sí. Ok, ahí se investigó corrupción cuando él ya era presidente. Incluso hay un colaborador eficaz que dice que le llevaban dinero en efectivo a Palacio de Gobierno, en unos tubos que se usan para llevar planos de ingeniería, ¿no? Maletas, etcétera. Él ha desmentido, pero lo curioso es que después del allanamiento en madrugada, con desplazamiento periodístico, se filtró a ciertos periodistas el organigrama y todo lo demás. Miren, ha pasado 1 año y medio y quizá más y no se ha movido un dedo en esa carpeta. O sea, no pasó nada. Y se supone que tenían que elevar por su condición de presidente a la Fiscalía de la Nación. Fiscalía de la Nación debería investigar a Vizcarra en ese caso en concreto. Y de ahí para abajo, EFICOP con los no aforados. Pero hasta donde sé yo, no se ha movido más una sola diligencia en ese proceso, en esa investigación. Luego tiene investigaciones a nivel político, ¿no? Se investigó, por ejemplo, el Vacuna Gate, por eso se le inhabilita a 10 años. Hay investigaciones también que se han hecho a nivel del Congreso, incluso en una comisión investigadora sobre las vacunas e incluso las pruebas rápidas, ¿no? Que es como la génesis de este mal manejo de la pandemia, pero no se ha hecho ninguna investigación seria, prolija, sobre el manejo de la pandemia. Sí, justo yo quería aprovechar ya que tocaste ese tema, ir con la pregunta siguiente y era preguntarte, bueno, sabemos que en febrero de 2021, Paredes reveló la vacunación irregular contra la COVID-19 del entonces presidente Martín Vizcarra, ¿no? Desatando obviamente el escándalo que acabas de mencionar, justo el Vacuna Gate, ¿no? ¿Cómo viste esa experiencia? ¿Cómo fue investigar eso que obviamente lo sacó Willax en su momento como exclusiva? ¿Resiste amenazas? ¿Qué consecuencias tuvo tanto personales como periodísticas como políticas, todo eso? Eso fue parte de la investigación para el libro.
ya hacia finales de cerrando la investigación, yo quería tener cosas más detalladas sobre el ejercicio del poder de Vizcarra, y por ahí me decían, oye, pero Vizcarra le contaba a su gente de su entorno más cercano de que él no usaba mascarilla porque ya estaba inmunizado, que ya estaba vacunado. Ala, ¿qué tal? Entonces empecé a cruzar esa información y efectivamente pues había un lote de estas vacunas Sinopharm que habían llegado y que él se había vacunado de manera subrepticia, primero él, su mujer, su hermano César, y un grupo más de gente, que pueden llegar a ser 500, que nunca se ha conocido esa lista, donde hay de todo. Hay magistrados, hay políticos, hay algunos empresarios, incluso comunicadores y líderes de opinión que se han quedado calladitos, pero no se ha conocido al detalle porque parte de esas vacunas también las manejó la Embajada China en Perú, ¿no? En ¿Y fin, tú has visto esa lista o no se conoce? no, yo no he llegado a verla, porque si lo hubiera visto, la hubiera publicado Pero sin ¿cómo ningún... sabes que eran comunicadores que no estaban ahí? Porque he tenido información, sí, off the record, de gente muy cercana que me ha dicho que, a ver, llegaron por lo menos dosis para vacunar a 800 personas, o sea, 1.600 vacunas. ¿En qué época es esto? ¿En qué momento? Eh, ¿2020? Esto llega en el 2020, ¿no? Hay una cosa que sí es muy grave para Vizcarra, es que nosotros, como los demás países de la región vecinos, Chile, Colombia, Ecuador incluso, estuvimos pues en la lista de Pfizer para lograr un lote de las vacunas que se empezaban a hacer, ¿no? Hacia finales del año 2000, o 2020, perdón. Eh, y en septiembre del 2020, Perú tenía que pagar una cuota a Pfizer para asegurar una dotación de vacunas. No pagamos eso, por decisión de Vizcarra directamente, ¿no? Y Por por eso seguramente estar haciendo negociaciones él ya tenía con un China. conversado con Sinopharm porque quería comprarle 40 millones de dosis a Sinopharm, con un pequeño detalle, ¿no? Era 5 veces el precio de Pfizer, ¿no? Ah, Entonces ahí va a Pequeño haber detalle. un Pequeño pingüe detalle. negocio, hasta su quinta generación se iba a asegurar. Lo grave, lo doloso, es que en estos meses que nosotros no tuvimos vacuna, a diferencia de Chile, por ejemplo, Chile empezó a vacunar a su primera línea el diciembre del 2020. Nosotros vacunamos con Sinopharm, pero ya no con Vizcarra, sino con Sagasti, hacia marzo, abril del año 2021. claro. En esos meses que no tuvimos inmunización para nuestra primera línea y para los más vulnerables, se murieron miles de peruanos. Y todo por negligencia dolosa que no se ha investigado de Vizcarra, porque Vizcarra quería hacer un gran negocio con los chinos, por eso que no pagó Pfizer. Y Perú no tuvo Pfizer como sí lo tuvieron todos nuestros vecinos, y lo tuvo obviamente los países del primer mundo, pero nosotros no tuvimos vacuna hasta marzo del año 2021. Entonces, ¿qué pasó? Fue un gran arreglo que quería hacer Vizcarra con los chinos, y por eso le dieron su muestra gratis de 1.600 dosis que él administró como le dio en gana, que eran vacunas, ¿no? Claro, él dice, no, yo fui parte de un experimento fase 3. No, no fue así. Bueno, El y a propio escondidas, doctor lo ha desmentido, la Universidad Cayetano también, ¿no? Y claro, ahí hubo Ay, un Dios mío. gran negocio que se le malogró, pero sobre todo ha habido la muerte inexcusable, que no se ha investigado, eso tiene que investigarse, de muchos peruanos que con una vacuna hubieran podido salvar su vida en esos 3 o 4 meses que fueron cruciales, ¿no? Estamos hablando de una persona realmente, o sea, nos podemos reír y todo, pero estamos hablando de una persona con un cero escrúpulos, o sea, Por puede hacer supuesto. lo que sea con tal de salirse con la suya, con tal de obtener poder, puede traicionar a quien sea. O sea, Vizcarra no cree en nadie, solo cree en él, nada más. Solo cree en él y Sí. estamos hablando de una persona justamente así. Personas así, lamentablemente, son las que más llegan lejos de política, ¿no? Justamente porque no se casan con Esa ninguna es una ideología. buena pregunta que Dani nos puede ayudar a desentrañar. ¿Por qué, conociendo cómo es este personaje sin escrúpulos, cínico, mentiroso y corrupto, y que hizo la peor gestión de la pandemia en el mundo, no solo en la región? O sea, el ratio de muertos por cada 100.000 habitantes, el Perú es número 1, según
las estadísticas más confiables, ¿no? Más de 500 por cada 100.000. Segundo puesto es Turquía con 300. O sea, imagínate Está la diferencia. Muy lejos. Ganamos por goleada. Hemos tenido la cuarentena o aislamiento social obligatorio, como querramos llamarle, más largo, más ineficiente, más inútil del mundo. En un país con 106 80% de días informalidad. que se paralizó la economía. El año 2020, nuestra caída de la economía en términos de PBI fue 11.1, la caída más grave. Y hasta ahora no nos hemos recuperado en términos Claro, del mundo de la también. pobreza. Entramos a la pandemia con 20% de pobres y actualmente tenemos 27%. Por supuesto. Y no hemos recuperado en rubros importantes como el turismo receptivo, en fin, muchos rubros. El Perú es hijo de Vizcarra directo. Esta crisis aguda se la debemos en parte a él, ¿no? Por dos razones. Por su falta de escrúpulos y por su absoluta irresponsabilidad en el manejo de la pandemia. Yo siempre digo, y no me creen, ¿no? Piensan que estoy haciendo una broma, pero los principales asesores de Vizcarra en la pandemia fueron dos personajes. Uno, Jaime, y el otro, Richard Swing. Jaime veía pues en su bola de cristal, probablemente con sus poderes extrasensoriales que dice tener, qué tenía que hacer. Y él creía ciegamente en Jaime por dos razones, y me lo han contado gente de su entorno más cercano, ¿no? Porque en un viaje, yo narro en el libro, a Tacna, en un avión se encuentra y él le dice, usted va a ser presidente. Y efectivamente se convirtió en presidente. Y después, cuando iba a cerrar el Congreso, consultó con Jaime y Jaime le dijo, ciérrelo nomás, presidente, no le va a pasar nada. Y no le pasó nada. Entonces, Hace un año después de que confiaba- ese mismo congreso que él mandó cambiar Claro, lo vacó. lo vacó. Entonces él confiaba a ciegas en los poderes extrasensoriales de Jaime y le consultaba en la pandemia. Jaime, ¿qué hago? Claro. En vez de escuchar a sus epidemiólogos, a sus expertos del Ministerio de Salud, no hizo caso ni a su ministra cuando le dijo no compre estas pruebas rápidas, ¿no? Y el otro asesor era Richard Swing, pues, que le decía, así Richard tienes que Swing de salir. asesor. Una de las recomendaciones básicas de Richard Swing, eso me lo ha contado gente de su entorno, es usted monopoliza la vocería. Solo hable el presidente todos los días, al mediodía, en su aló presidente, y usted va a ser famoso. Bueno, Y le entonces sirvió, cumplió. ¿no? Le En realidad sirvió. le sirvió. A ver, Ese él consejo le sirvió fue- para a ver, mantener él- su popularidad, ¿no? Por supuesto. Según los datos oficiales, él fue el congresista más votado del 2021. Eso Sí, es innegable. pero si analizamos en contexto ese dato, ¿cuántos votos tuvo? 220.000 votos. Alguien que había monopolizado la televisión durante por lo Un menos año. 106 días, ¿no? Que fue todo el pandemia. toque de queda. Pero si lo comparamos, por ejemplo, el Congreso que reemplaza al que disolvió Vizcarra, el más votado fue Urresti. Tuvo más de 500 y pico mil votos. Más del doble de Además, Vizcarra. hablando de un presidente que cuando sale vacado tenía un 85% de aprobación. Por supuesto. O sea, eso estamos hablando de millones de personas que hubieran podido votar Claro. por él. Entonces, si tienes 220.000 siendo tú presidente, y si lo comparas, ya no comparemos con Kenji, que también fue el más votado, ni con Keiko Fujimori, que también fue más votado, que estás hablando encima de 800.000 votos, ¿no? 220.000 votos. Entonces, cuando él dice, yo soy la locomotora que arrastra, o sea, es relativo, la verdad. La pregunta es, ¿por qué conociendo todo lo que conocemos de Vizcarra, Sigue siendo todavía popular? hay gente que lo sigue en TikTok? Hay gente fanática que está ahorita en Barbadillo arengándolo y saludándolo. Ahí, por ejemplo, tenemos una imagen de Vizcarra con un famoso streamer peruano, creo que se llama Cristo Rata. Justo Vizcarra, la estrategia comunicacional que ha tenido estos últimos meses es acercarse a varios streaming, podcasts, como pero de otras tendencias políticas, obviamente, y tener ese arraigo popular, ¿no? Por ejemplo, incluso ha sabido darle la vuelta a muchas cosas. Por ejemplo, cuando se filtró estos audios, estos chats de WhatsApp, bueno, de su ámbito personal, de supuestas infidelidades y tal, y salió la canción esta de Luisito Fiu Fiu, en vez de golpearlo, él abraza esta etiqueta, ¿no? Y le da la vuelta, ¿no? O sea, él mismo sale, hace videos, ¿no? Porque justamente eso es una estrategia de marketing comunicacional, ¿no? Si algo te sale terriblemente mal, antes de que otros se burlen de ti, búrlate tú mismo para quitarle peso, hierro al asunto, ¿no?
y le salió espectacular, ¿no? Sí. Lamentablemente, ¿no? Equipo dice, esas payasadas les costó costó familiares a muchos. Sí, lamentablemente nosotros tuvimos acá, ahora que tengo entendido que está trabajando con ustedes, Alfonso Bahía Mato, Sí, claro. él Sacó tiene su un libro. libro, ¿no? Al respecto sobre la Mira, esa es la pandemia. primera aproximación periodística de analizar el manejo de la pandemia. Y claro, Alfonso empieza con una confesión propia. Murió, Muy, ¿no? muy sentida, sí. Familiares cercanísimos. Su propia mamá creo que también cayó enferma. Claro, le tocó, pero no se ha hecho una investigación exhaustiva desde la autoridad que tiene prerrogativas de, por ejemplo, levantar secretos bancarios, secretos de las comunicaciones, etcétera. Hay 67 decretos de urgencia que él da En ese periodo. cuando trabaja, cuando gobierna sin ningún tipo de control ni fiscalización, sin Congreso. Muchos de esos decretos de urgencia tienen autorización de gasto que nadie los ha revisado, ni siquiera la constitucionalidad de esas normas. Una de ellas, por ejemplo, era esta ley de extinción de dominio, que el ¿Verdad? TC ha dicho que en parte era inconstitucional, confiscatoria, pero él lo lanzó y nadie la revisó, pues no había Congreso. Porque Claro. cuando te dan facultades legislativas, el Congreso revisa si está primero el test Reinaba constitucional. con Sí. decreto. Claro, con decreto de urgencia. Ujú. Y cuando hubo la pandemia, todo se declaró en emergencia nacional y ahí pues también se autorizó mucho gasto, ¿no? Solamente el año 2020, el MEF autorizó 137.000 millones de soles en gastos para el manejo de la pandemia. Esa Wow. plata no se ha Ese es el fiscalizado. presupuesto público de este año para el gobierno nacional. Por supuesto. Está un poco más ahí, por ahí. Y nadie ha Ahora, supervisado. felizmente, ahí está Alfonsito, esto con su libro. Ya lo hemos recomendado acá Sí, y estuvo la acá, lo entrevista estuvo súper entrevistamos. buena. Yo quería decir que felizmente, pues, con la nueva bicameralidad, claro, con sus ventajas y sus desventajas, ya eso no se va a poder dar, ¿no? Porque por lo Claro. menos el Senado no se puede disolver. Sí, y el Senado va a también revisar las leyes que se aprueban en la Cámara de Diputados, que dicho sea de paso, cada vez están peor hechas, ¿no? No hay un Que- servicio parlamentario que pueda hacer los filtros adecuados para... Sí, yo justo también quería preguntar algo, un tema medio turbio, seguro ahí nos vas a regalar varias pepas para la producción, era el tema mediático y el rol de los medios de comunicación en sostener la imagen de Martín Vizcarra. Uno se da cuenta, uno que vive y mira las noticias políticas, sabemos cuándo los medios son más afines o menos afines hacia un gobierno. Por ejemplo, cuando salió Pedro Castillo, con o sin razón, como quieras verlo, fueron muy hostiles a Pedro Castillo, sobre todo en la campaña presidencial. Bueno, también porque amenazaba con expropiarlos y tal. Entonces, un tema de supervivencia, ¿no? Era eso. Y eran hostiles a Pedro Castillo, como digo, con o sin razón. Pero yo tengo la sensación, y justo creo que compartimos con Daniela, de que se construyó una imagen muy, muy positiva de Martín Vizcarra. Tanto es así que cuando Vizcarra es vacado, muchos medios de comunicación, incluso no políticos, incluso de deportes, de espectáculos, salieron casi de luto, sobre todo los que les tocaba en la noche, salieron de luto. Yo recuerdo un programa Al Ángulo, que es de deportes, salieron a decir, bueno, disculpen que hablemos de deportes, pero no podemos dejar de hablar de la situación política del país, que lamentablemente este Congreso, y empezaron a hablar. Entonces, ¿cuál ha sido el rol tanto de prensa, periodistas, influencers, tal, en la construcción de Martín Vizcarra, y si era una creencia genuina en él o había cosas detrás? Yo creo que ha habido de todo, ¿no? Él, Vizcarra, capitalizó muchas circunstancias en ese periodo, ¿no? Incluso yo recuerdo que cuando cae Vizcarra, vacado por el mismo Congreso que él, Ayudó a construir. eran sus hijos prácticamente, ahí hubo parricidio, salió el doctor Huerta, que era, pues se supone, un asesor científico, médico, ¿no? De un medio muy importante como radioprograma, para decir, sí, salgan a marchar nomás en plena pandemia, que no Sí, se que van la a marcha no contagiar, contagia, ¿no? ¿verdad? Increíble. Pero en el caso de los medios ha habido varias cosas. En este ecosistema mediático progre, caviar, como le llamen, existió la lógica de Vizcarra, enemigo del fujimorismo, es mi amigo. En algunos casos, como la República, porque sí la estoy estudiando,
ha habido publicidad estatal bastante grande, ¿no? Porque ahí la conexión ha sido directa, ¿no? El ex esposo de una hermana de Chicho Mome, también socia de la República, es decir, parte de la organización empresarial familiar, se casó con un primo hermano de Vizcarra, Cornejo, y entonces por ahí hubo la relación directa. Y si uno revisa cuánta publicidad estatal recibió la República en los 32 meses del gobierno de Vizcarra, la cosa sube respecto a los gobiernos anteriores. Entonces ahí también había intereses, digamos, de publicidad. Y también políticos. Por eso que hasta ahora la República, yo siempre digo, es el medio oficial de la campaña de Vizcarra. Ustedes miren los titulares y las cosas que sigue publicando, ¿no? Incluso decía, Mario Vizcarra tiene 3 puntos y que es el nuevo líder. Por favor. Eso por el lado de las líneas editoriales de los medios, ¿no? Y en algunos periodistas también ha habido este afán, pues, de creerse los antifujimoristas y a cualquier precio, ¿no? Cuando yo investigué para el libro, cuando estaba hablando con una fuente muy potente en Moquegua y en Hilo, en algún momento me dijo, oye, pero ¿por qué me pides tanta información si ustedes que vienen de Lima siempre hacen lo mismo? Perdón, le dije, sí, nos piden información, nosotros como tontos les damos todo y al final no publican una línea. Porque tienen una autocensura o sabe Dios qué pasa en Lima. Ya se había Pero, estado investigando. ¿qué pasó? Le digo, a ver, cuéntame un caso concreto. Me dice, bueno, acá vino un investigador, un periodista de América Noticias, del programa Cuarto Poder en concreto, me pidió todo esto y estamos hablando del 2016, cuando había pues ya Vizcarra era el candidato a la primera vicepresidencia de la fórmula de PPK y no publicaron una línea a pesar de que les dimos todo el material. Y entonces yo pedí los nombres de los periodistas que habían investigado y lo voy a decir porque me ha autorizado a decirlo. Eduardo García era investigador de la Unidad de Investigación de América Noticias, había viajado a traer ese material y yo regreso y le digo, Eduardo, ¿tú has investigado esto? Sí, efectivamente, me dijo. Yo llegué todo, hice mi informe, ¿A quién le diste? A mi jefe de Unidad de Investigación, Carlos Castro. ¿Y qué te dijo? Que había hablado con Clara Elvira Ospina y ella le ha dicho que de esto no vamos a publicar nada. Bueno, recordemos que Clara Elvira Ospina, una semana antes de la segunda vuelta, saca este reportaje de Keiko Fujimori acusándola, digamos, Claro. de todo el tema de la DEA, y resulta que eso no era verdad, ¿no? Eso fue el 2016, sí, Sí. claro. Ese reportaje, desde el punto de vista técnico, periodístico, no se sostiene, por lo menos en esta acusación irresponsable de decir que Keiko le había entregado 14 millones de dólares al señor Joaquín Ramírez para lavar esa plata. Bueno. Y solo era el dicho de alguien y no se sostenía. Claro, eso es- ¿No? Ahora, también se dijo y se puso supuestamente a un vocero de la DEA de que Ramírez estaba siendo investigado por la Agencia Federal Antinarcóticos de Estados Unidos, nada menos. Lo hicieron con Gerardo Reyes, que es un periodista colombiano, igual que Clara Elvira Ospina, que entiendo hoy trabaja en un canal hispano como jefe de la unidad de investigación. Ojo, hasta donde sé yo, varios años después, Ramírez sigue teniendo su casa en Miami, sigue teniendo visa americana y sigue viajando las veces que quiere a Estados Unidos. Rarísimo para ser un Claro. investigado por la DEA, ¿no? Pero lo Claro. cierto es que ese reportaje impactó en el resultado electoral del Directamente, 2016. porque además recordemos esto, la diferencia de votos entre PPK y Keiko fue No, ese reportaje ínfima. le hizo perder. Sí. Que ese reportaje le hizo perder. ¿Por Y cuánto fue, perdió? y 40.000 fue votos. desinformación. Sí, no. fue Y desinformación. luego el propio, ¿cómo se llama el periodista? Thornley, creo. Bueno, Augusto se quedó ahora trabaja con Claro. Carlos. Sí, claro. Augusto contó que él mismo había- dijo que era mentira. O sea, digamos que era un reportaje que en una parte podría sostenerse, pero en concreto, en el tema de decir Joaquín Ramírez recibió 14 millones de dólares para lavarlo de Keiko Fujimori, no había una sola prueba, ¿no? Irresponsable. Bueno, Tenemos un comentario, me parece, una donación, señorita. de Tito. Gracias, Tito. Muchas gracias por tu donación, Tito. ¿Cómo ves la posibilidad que su hermano postule y como M. Vizcarra? Martín Vizcarra. Claro, porque su hermano se llama Mario Vizcarra. Ah,
Entonces podría ser Emi Vizcarra y como engañar a la gente, ¿no? Creo que ya va cuarto en las encuestas. Ah, claro, ha salido la última encuesta de Ipsos hace unos días y justo va cuarto. Aparece Va en cuarto. el top 10, claro, en la guerra de los pitufos, ¿no? Porque imagínate, el 4%. O sea, la pregunta es, ¿cómo ves la postulación de su hermano, agarrándose de la popularidad de Vizcarra, ¿no? Yo creo que más que la postulación del hermano es una estrategia del propio Vizcarra. Por eso dice M, Martín, M, Mario Vizcarra, ¿no? Claro. Mario Vizcarra es un chef de profesión, es cocinero, ¿no? Él cree que puede ser la receta para salvar al lagarto, ¿no? Yo creo que, insisto, Perú primero es una carcasa partidaria que la única utilidad que tiene es que Vizcarra logre tener algunos diputados y senadores electos que después le van a servir para negociar, ¿no? Yo veo al hermano de Vizcarra y creo que no podría sostener ninguna entrevista periodística incisiva y menos un debate, ¿no? Si tú le preguntas, a ver, ¿cuál es tu propuesta para el desarrollo del Perú? ¿Qué vas a hacer en temas de inseguridad? ¿Qué vas a hacer en tema de modelo económico, no tiene inversión? No tiene nada, ¿no? O sea, es un neófito en la... Ahora, Por también hay la supuesto. estrategia de muchos de Bueno, inhibirse como la de mayoría. los debates presidenciales Pedro y Castillo es un pensando... ejemplo, ¿no? En Claro. segunda vuelta no dio ni entrevista. Y porque aún así ganó, calladito se ¿no? defendía. Eso es lo más grave, ¿no? Y aún Sí. así- Claro, no sé si es el caso de Mario, pero queda claro que es un tipo que no está preparado para ser ni siquiera el jefe de cocina de un restaurante más o menos. No lo estoy insultando, él es chef, él es cocinero de profesión. como Entonces, digo, nuestro productor. no está capacitado para ser el jefe de cocina pues, de un restaurante de cierta calidad, ¿no? Señor, ¿se Claro. ha sentido Nada más. aludido usted? No, que además... Con el claro, respeto que me merecen los chefs y los cocineros, que además son valiosos, y yo creo que la cocina peruana, la culinaria peruana, hoy es motor de desarrollo, de emprendimiento, incluso de cohesión claro. social en el Perú, ¿no? Y tienen todo mi respeto y todo mi Ay. cariño. Pero solamente estoy poniendo ese ejemplo usando su profesión. Es como si a mí me dijeran, oye, tú no estás capacitado ni para ser jefe de redacción de ningún medio. No, claro, porque además es conocido que en las cocinas de estos restaurantes o sea, se requiere un montón de disciplina y de mandar a mucha gente a hacer varias Por tareas, supuesto. ¿no? Así que la producción era chocolatada. El de la producción dará la Uy, chocolate. entonces no nos olvidamos de la chocolatada. Dani, deja de alimentar al monstruo, Dani. Tú empezaste. Oye, voy a dar No es tu tu culpa. dirección, vas a ver, para que vaya la No, gente ahí, no, por favor, Porque no. después van a ir a mi casa. ¿no? Tú empezaste esto, pero sí, o sea, entendemos la metáfora y está buena, ¿no? Porque, claro, que sea el hermano de Vizcarra no significa que tenga ese manejo político que ha tenido Vizcarra, ni tampoco el No, carisma, porque hay que para reconocer nada. que dentro de todo Vizcarra es muy carismático. Sí. Vizcarra es un tipo audaz, astuto, ¿no? Que a veces capitaliza sus hierros y sus propias debilidades, y yo diría sus cadáveres dentro del closet a favor, ¿no? Pero si uno analiza también a Vizcarra como propuesta política, yo les pregunto, ¿de qué ideología es Vizcarra? ¿Es de derecha, es de izquierda, conservador, Nada. Difícil liberal? Es un improvisado y un camaleónico que se alinea Su ideología es el dinero, yo creo. con populista. lo que está de moda, Es un ¿no? populista. Sí, Sí. en el sentido estricto de la palabra, en política, ¿no? Sí. Yo quería aprovechar antes de preguntarte por Bexy Chávez, que también queremos hablar un poquito de ella. Si quieres, no me lo respondas de manera directa, pero acá, mira, me están reventando el celular exigiéndote que te pregunte al menos el tema Richard Swing. Aparte de lo que nos acabas de contar, que literalmente vas a sacar un clip de eso, porque me ha encantado tu explicación sobre lo de su asesor, lo de Jaime y todo eso, que lamentable, ¿no? Por muchos sentidos. El tema Richard Swing, había una afiliación más allá de la política entre ellos dos. Mira, yo investigué las raíces de la relación entre Richard Swing, Richard Cisneros y Vizcarra. Hasta donde tengo entendido, él lo conoce porque
cuando era gobernador, él hacía fiestas por el aniversario de Moquegua y en ese momento Richard Swing era un cantante de música criolla. Entonces un día lo contratan y de ahí tiene relación con Óscar Vázquez, que termina siendo su asesor y hasta ahora es uno de sus hombres de confianza, ¿no? Pero Richard Swing también es un tipo atrevido, vio la oportunidad de acercarse al poder de turno y a través de Vázquez le vende ideas, ¿no? Pero él se hace pues al asesor, digamos, comunicacional de cómo hablarle a la gente, qué decirle, ¿no? Aunque en verdad Vizcarra siempre ha confiado en su asesor argentino, ¿no? Que me parece que es el estratega que está detrás de todos estos TikToks y toda esta estrategia de campaña a través de redes con los jóvenes sobre todo, ¿no? Pero sí lo he corroborado con varias fuentes. En algún momento se convirtió en un asesor importante para Vizcarra. Incluso él tiene fotos en Palacio con Vizcarra y cuando era presidente en lo que se llama dentro de Palacio la cápsula presidencial, ¿no? Que no solamente es el despacho, sino hay varios salones que pertenecen al despacho presidencial, ¿no? Salón Grau, Bolognesi, etcétera. Él era el único que entraba con teléfono. A nadie le permite, ni a los ministros, entrar con teléfono a las sesiones de Consejo de Ministros, pero se tomaba selfies y posteaba en redes, ¿no? Quiere decir que tenía mucho poder para que le permitan ingresar subrepticiamente, sin registro y además con su teléfono dentro de la cápsula presidencial. Su relación ¿no? siempre fue política, nunca fue más allá. Mira, ahí yo tengo mis dudas. Oh. No he podido corroborar nada, No, pero era un hombre muy cercano a él y según los audios de Karen Roca y que se judicializaron, ahí hablaron pues de una relación mucho más cercana todavía. No me consta, no es de mi interés, en verdad, este morbo de qué tipo de relación tenía, pero sí era muy cercano, ¿no? Y lo escuchaba Vizcarra. Tanto lo escuchaba que fue su asesor principal en la pandemia, por eso estuvimos como estuvimos, ¿no? Una pésima decisión de tenerlo como asesor, ¿no? Vale, yo creo,